Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Hacia Otra Economía, un programa sobre economía social. En el día de hoy estaremos hablando sobre democracia, derecho y, por supuesto, economía social. Para ello vamos a contar con la presencia del abogado Sebastián Vergara, quien además es integrante del colectivo Sumás Causai. Para el cierre de nuestro programa nos visita nuestro artista invitado, Elías Saris. Pero antes vamos a ver nuestro informe inicial y enseguida regresamos. No te muevas de ahí. La economía social y solidaria vive un periodo de ebullición. Ya no es algo marginal ni tampoco simple economía de supervivencia. Empieza a acumular la suficiente experiencia y masa crítica para organizar cómo cambiar de escala y pasar del nivel micro a un nivel más amplio de articulación municipal, provincial o regional. Se fortalece y va adquiriendo capacidad para accionar sobre los gobiernos en la formulación y ejecución de políticas públicas, para movilizarse por otras reglas de juego junto con los demás movimientos sociales emancipadores, para entrar en el diálogo fecundo con otras economías críticas como la feminista y la ecologista y construir entre todas un nuevo imaginario, un nuevo paradigma económico alternativo al patriarcal capitalista productivista. La economía social y solidaria se plantea incorporar a la gestión de la actividad económica los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social. Pero para concretar estos logros, las fuerzas de la economía social y solidaria no pueden realizarse sin la democracia, de manera que esta última constituye la condición esencial. Pero, ¿de qué tipo de democracia hablamos? Todos somos ciudadanos o somos miembros de una comunidad política, de tal manera que algunos pueden ser obreros, campesinos, médicos o abogados, pero ninguno deja de ser ciudadano, o es decir, es una vocación universal. Todos somos políticos. Unos representantes, otros eligen a los representantes. La mayoría debe participar, pero de eso no nos escapamos ninguno. Lo que pasa es que a veces se piensa que la política es un oficio para gente que quiere enriquecerse o quiere enaltecerse o saca provecho de ello. Nos olvidamos que la política es un noble oficio. Es un oficio noble de todo ser humano. La política, primero que todo, es ejercicio del poder. Pero en la modernidad, sobre todo europea y norteamericana, grandes filósofos definieron al poder como dominación. Es que una voluntad se imponga sobre otra. Esta visión del poder como ejercicio de dominación destruye la política, la corrompe. Hay que tener otra concepción del poder. La política ejerce el poder y el ciudadano ejerce el poder y lo delega en las autoridades. Las autoridades no ejercen el poder en nombre propio, sino en nombre del ciudadano. La única sede del poder es la comunidad política, el pueblo, la única. El Estado no es sede del poder, ni el presidente, ni un diputado, ni un militar, ni un profesor, ni ninguno de los miembros del Estado ejerce el poder en nombre propio, lo ejerce delegadamente. El único que ejerce el poder en nombre propio es la comunidad política y el pueblo. Pero hay un segundo nivel, que es que si cada uno quiere lo propio, esa comunidad no tiene poder porque cada uno tira para lo suyo. Entonces una fuerza limita a la otra y al fin queda inmóvil la comunidad. Hay que obtener un mismo objetivo. Y para tener un objetivo hay que reunir a la comunidad política, hay que discutir las cosas y llegar a consensos, habiendo participado en ese consenso simétricamente. Eso es lo que hace la legitimidad del ejercicio del poder. El consenso del pueblo en cómo cumplir los objetivos de la vida y sus propias necesidades. Eso se llama legitimidad, donde yo he participado para llegar a saber lo que vamos a hacer en común.
Y cuando se crean las instituciones, es un sistema de legitimación. Eso se llama democracia. Tan simple como eso. Es fácil escuchar un árbol caer, pero nadie escucha todo un bosque crecer. Y así pasaba nuestro informe inicial y como te lo habíamos adelantado, hoy contamos con la presencia de Sebastián Vergara. Sebas, ¿cómo estás? Hola Ingrid. Bienvenido, gracias Bien. por acompañarnos. Gracias. Bueno, veíamos el informe inicial, Dussel nos habla de democracia, de política, de poder. ¿Cómo podemos hacer para conciliar estos tres conceptos y hablar de economía social? Bueno, quizás lo primero que sería interesante remarcar es que los procesos de economía social de por sí implican un proceso de construcción de poder. Construcción de poder quizás de otra forma, ¿no? a la que estamos acostumbrados, pero que tienen que ver con formas organizativas, novedosas, que al mismo tiempo van construyendo otras formas de democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser interesante pensar los procesos de organización de las economías sociales y populares como procesos también de generación de nuevas formas de derecho, nuevas formas de poder e incluso nuevas formas de institucionalidad. Me hablas de nuevas formas de derechos. ¿Cuáles crees que son esos mecanismos de derechos con los que nosotros y nosotras contamos? A nivel formal, tal vez esto todavía no tiene mucho reconocimiento de parte del Estado, pero en la práctica social eso va adquiriendo cada vez más fuerza. Es decir, las formas deliberativas, asamblearias, de construcción de decisiones, de hecho las formas cooperativas, digamos, de tomar decisiones, están mucho más vinculadas a la democracia directa que a la democracia representativa, y en ese sentido son nuevas formas de construcción de derecho y que incluso alimentan, enriquecen los procesos democráticos devaluados quizás, ¿no? de este siglo XXI, ya que a veces a nivel más global la democracia va perdiendo calidad porque se aleja un poco del pueblo, ¿no? Las decisiones se empiezan a tomar a nivel de representantes nada más, y entonces eso hace que va perdiendo legitimidad muchas veces. Bueno, muchas gracias, Sebas. Quédate acá con nosotras que nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Vos también quédate ahí que ya volvemos. Y estamos de regreso en nuestro programa Hacia Otra Economía y llegó la hora de nuestra sección en primera persona. En el día de hoy nos acompaña el señor Horacio Machado Arauz. En 20 años han pasado muchas cosas, y esto de venir reflexionando sobre lo que ha significado en términos históricos, políticos, ecológicos, la invasión de la mega minería transnacional en el territorio catamarqueño es algo que excede lo que simplemente pensamos. O dicho de otra forma, lo que pensamos nunca es solo una actividad racional, entendiendo la racionalidad como escindida de la afectividad, de las emociones y los sentimientos. Es algo que ha atravesado los cuerpos. Por eso me parece que acá estamos ante una cuestión compleja, y por eso me gusta mucho recuperar la expresión o el concepto de un sociólogo colombiano, Orlando Falsborda, que hablaba de sentipensamientos. Y realmente, digamos, tenemos que preguntarnos qué sentimos los catamarqueños, las catamarqueñas, qué sentimos y pensamos ante estos 20 años.
Y en el caso de la megaminería también, ¿no? O sea, cómo es que un pueblo que era básicamente artesano, agroganadero, que tenía otros medios de vida, de la noche a la mañana se piensa como pueblo minero, ¿no? Entonces ahí vemos el concurso de múltiples formas de violencia, ¿no? La violencia es un aspecto clave para entender cómo ocurrió esto, ¿no? O sea, una asimetría abismal en términos de la capacidad de manejar medios de poder que hizo posible que Catamarca haya sido convertida en un distrito minero de la minería transnacional, ¿no? Generalmente la minería se plantea, ¿no es cierto?, como un proceso donde, bueno, está bien, hay impactos ambientales, te dicen los empresarios mineros, pero hay desarrollo económico. Y ellos llaman desarrollo económico con el crecimiento del Producto Bruto Geográfico, con el hecho de que hay más dinero, de que aumenta el consumo, y todo eso en parte ha pasado. Ha habido un muy breve ciclo de empleo. Hoy nadie seriamente de los sectores de minería pueden decir que la minería genera empleo. O sea, estamos hablando de un 0,8% de la población económicamente activa vive en trabajos mineros, pero nada más que eso. Entonces no es una fuente de empleo. Pero sí ha generado, ¿no es cierto?, una cierta movilidad en términos de consumo y ese tipo de cosas. Eso que ellos llaman desarrollo económico, en realidad nosotros lo vemos como un fuerte proceso de expropiación económica. Para decirlo rápidamente, las comunidades aledañas a la mina han pasado de ser pueblos productores a ser pueblos asistencializados. Han caído las capacidades productivas de esos pueblos, se han visto afectadas por el daño ecológico, por el daño ambiental, pero también por el daño sociocultural, ¿no es cierto?, de generar una expectativa de enriquecimiento rápido, a corto plazo y centrado en el dinero. Así pasaba nuestra sección en primera persona con Horacio Machado Araoz y seguimos con Sebastián Vergara. Seba, bueno, es inevitable preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de derechos. Ahí podríamos pensar como dos dimensiones, ¿no?, de la palabra, del término. En general, a veces creemos que cuando hablamos de derecho hablamos solamente de lo que está establecido en la ley, ¿no?, formalmente. Y me parece que hay una dimensión que es interesante pensarla desde la construcción de los derechos, de los orígenes, ¿no? Y ahí hay unas referencias interesantes que hacen varios autores, entre ellos Gargarella, que dice que hay un derecho que es como la madre de todos los derechos, que es el derecho de protesta, porque no hay derecho si no hay una demanda, una exigencia de reconocimiento por parte del pueblo, que con el tiempo se institucionaliza y se reconoce. Entonces, ahí me parece que la noción de derecho se enriquece, adquiere un dinamismo que a veces perdemos de vista, ¿no? A veces perdemos de vista en nuestras democracias, pensamos que los derechos tienen origen en el Estado, en las autoridades, y en realidad son fruto de una construcción del pueblo, de una construcción social, de reivindicación, de demandas concretas que tienen que ver muchas veces con reclamos legítimos, ¿no?, de necesidades muy puntuales, vinculadas a la alimentación, a la libertad, al reconocimiento político, etcétera, ¿no? Entonces, me tocaste ahí un tema que a mí particularmente me interesa, el tema de la protesta. Hablamos de esto de que se manifiesta como un derecho, protestar en tiempos tan convulsionados, ¿no? ¿Cómo hacemos para garantizar nuestros derechos
en razón de esas protestas y que muchas veces son vulnerados porque no podemos ejercer libremente el derecho de protestar por estas cosas, alimentos, viviendas dignas. A mí me parece que ahí lo primero que tendríamos que reconocer es que en la historia nunca fue fácil la lucha por los derechos. Nunca fue una concesión graciosa de las autoridades, siempre fue una lucha muy difícil, que se cobró muchas vidas. Entonces, primero hay que tener conciencia de eso, digamos, de lo que implica embarcarse en esa lucha, embarcarse un poco en ese desafío, ¿no? Y en segundo lugar, después, también reconocer lo valioso de la organización popular, la organización social. Eso me parece que es un tema clave, que también está profundamente vinculado con el tema que hablamos anteriormente, ¿no? De los procesos de la economía social. Paulatinamente fueron encontrando cierto reconocimiento institucional, pero en general nacen y se desarrollan por fuera del reconocimiento formal del Estado, ¿no? Y eso a veces genera situaciones de vulneración y de precariedad que no es que me parece no las tenemos que naturalizar, pero sí saber que son parte del proceso de construcción política de nuevos derechos. ¿Es posible conquistar nuevos derechos? Bueno, la historia demuestra que sí, ¿no? Y todo el tiempo lo estamos viendo. Y sobre todo los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, nos lo están dejando claro que eso tarde o temprano ocurre, digamos. Bien. Muchas gracias, Eva, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por estar del otro lado y te espero en un nuevo encuentro de Hacia Otra Economía. Para el cierre, como te lo habíamos prometido, nuestro artista invitado, Elías Saris. Hasta un próximo encuentro. En el crepúsculo te encontré en otro lugar. Vengo del norte para tu encuentro y no estarás. Voy de la mano con el viento que me lleva donde estás. En soledad, soy caminante incansable de tu amor. Sos el camino que me guía al buen lugar. Sabes, morena, la distancia separa los cuerpos, pero no mata el amor. Tal vez si hoy lejos estoy, será que ando cantando amor. Si el sol cayó y no estuve allí, no estés tan triste, mi flor. Un beso en la noche, la luna deja el sol en el cielo. Mañana nos veremos a los ojos. Mañana nos veremos a los ojos. En otras tierras te llevé en mi corazón. Por calles angostas donde